Bien. ¿Qué es esto de las integrales indefinidas? Bueno, pues las integrales que se ven en el teorema fundamental del cálculo son integrales definidas. ¿Por qué definidas? Porque tienen límites de integración, ¿verdad? Tienen límite superior e inferior de integración, por eso se llaman integrales definidas. Entonces, ¿cuáles son las indefinidas? Pues son aquellas que no tienen límite de integración, como estas. Esta es la integral indefinida de f de x. Y esa integral indefinida se llama f mayúscula de x. Despídete de sus compañeros. Hasta luego, compañeros. Alguien que encienda el cañón, por favor. Perdón, la luz. Hasta luego. Entonces, ¿por qué se llama integral indefinida? Bueno, pues porque no tiene límites. Ahora, esta f mayúscula de x se llama antiderivada, porque al derivarla obtengo el integrante. Esto quiere decir que integral indefinida, antiderivada o primitiva es lo mismo. Nos estamos refiriendo a la misma cosa. Estamos diciendo o estamos hablando de una función que al derivarla me da aquella a la cual le estoy sacando la integral indefinida. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Obviamente estas fueron las que ustedes vieron en la prepa, quienes llevaron cálculo, ¿verdad? No sé si ¿quiénes sí llevaron cálculo en la prepa? Levanten la mano. ¿Vieron las definidas también? ¿O solo las indefinidas? Indefinidas nada más. Nada más indefinidas. Sí, bueno, pues aquí ya estuvimos un poquito al revés, porque vimos ya definidas y ahora vamos a ver las indefinidas. ¿Sí queda claro? Bien. Ahora, sí es importante que hagamos esta lectura que viene aquí. Dicen: ambas partes del teorema fundamental del cálculo establecen conexión entre antiderivadas e integrales definidas. ¿Sí? Ya vimos cuál es la antiderivada. La antiderivada es la f mayúscula, aquella que al derivarla me da f minúscula o f de x. ¿Sí? ¿No oigo? La parte 1 dice que si f es continua, entonces la integral definida de a x de f de t de t es una antiderivada de f. Aquí yo estoy diciendo que esta integral es definida porque tiene límites de integración, aun cuando uno de ellos, en este caso el superior, sea cualquier número, pero no importa, está definida. ¿Queda claro, no? Oigo. La parte 2 dice que la integral definida de AB de f de x de x puede ser encontrada evaluando la antiderivada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior, donde f es la antiderivada de f, donde f mayúscula es la antiderivada. Necesitamos una notación conveniente para antiderivadas que nos hagan más fácil trabajar con ellas, debido a que la relación dada del cálculo diferencial, del teorema del cálculo, del teorema fundamental del cálculo, entre antiderivadas e integrales. La notación, esta de aquí, es adicionalmente usada para una antiderivada de f y se llama integral indefinida. Entonces volvemos a lo mismo. Esto de aquí se llama antiderivada, integral indefinida, o algunos autores también le llaman primitiva, aunque este nombre pues casi no se usa. ¿Sí? ¿Vale? Y eso significa que al derivarla obtengo la función a la cual se supone que estoy integrando. ¿Queda claro? Sí. Ahora,
Debemos distinguir cuidadosamente entre integrales definidas e integrales indefinidas. Una integral definida es un número, mientras que una integral indefinida es una función o familia de funciones. Esto es importante. Generalmente el resultado de una integral definida es un número, una cantidad, porque recuerden que geométricamente eso implica un área. ¿Sí? Claro, si yo estoy hablando de la versión 1 del teorema fundamental del cálculo, pues también, porque era la derivada de una integral que me daba el integrando, pero ahí porque derivaba. Sí, pero es fácil, pero es eso, a menos de que uno de los límites sean variables. Y luego dice, la conexión entre ellas está dada por la parte 2 del teorema fundamental del cálculo, como les había comentado. Sí, que es la que utilizamos para evaluar integrales definidas. Bien. Entonces, aquí tenemos esta tabla de fórmulas. Estas son las fórmulas de las integrales indefinidas o antiderivadas más comunes. ¿Sí? De hecho, ya hemos estado utilizando algunas de ellas. Por ejemplo, hemos utilizado las 4 primeras. La de una constante por una función, que es la propiedad de multiplicación escalar. La integral de una suma, que es la suma de las integrales, propiedad de linealidad. La de dx, que es la variable. Y la de x a la m, que ya hemos dicho. Acuérdense que le sumamos un 1 al exponente y lo dividimos entre el exponente más 1. Eso lo estuvimos viendo ayer y antier, ¿recuerdan? ¿Sí? Ahora, una característica en estas fórmulas es que todas ellas, ¿qué tienen? Más c. ¿Por qué más c? Porque son integrales indefinidas. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues es algo muy sencillo. Se supone que si yo derivo a estas funciones, a cualquiera de estas funciones, voy a obtener el integrando. ¿Sí están de acuerdo? Y también yo sé que si derivo un número real, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da la derivada de un número real? 0. Esto quiere decir que si yo integro una función, esa función puede estar sumada con cualquier número real, pero al derivarlo me da 0 y no aparece como en el integrando. Pero debe de haber un número real ahí. Entonces esa c es cualquier número real, el cual al derivarlo me daría 0 y entonces no aparece en el integrando. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, por ejemplo, si yo les digo, ¿quién al derivar me da x? Pues me van a decir x cuadrada sobre 2. Y sí, es verdad. Pero también puede ser x cuadrada sobre 2 más 10. O puede ser x cuadrada sobre 2 menos 25. O x cuadrada sobre 2 más raíz de 3. Todas ellas, si las derivo, me da x cuadrada. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que esa constante es cualquier número real que al derivarlo, pues me da el integral. Incluso, pues no hay ningún problema. Si es 0, puede ser 0, pues es la que ustedes me habían dado como primera opción, x cuadrada sobre 2. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. Por eso es que la solución de una antiderivada o integral indefinida, en realidad no es una, sino son infinitas. ¿Por qué? Porque esa constante puede ser cualquier número real. Y por eso es que se llama familia de funciones, que era lo que nos decía el ejercicio. Ahora, el hecho de que una integral indefinida tenga infinitas soluciones, es decir, infinitas funciones que al derivarlas me dé el integrando, eso no significa que no pueda yo tener los elementos para calcular esa constante. Pero obviamente necesito información, necesito lo que se conoce como condiciones iniciales, que son datos del problema que yo esté analizando o resolviendo.
Y vamos a ver eso inmediatamente más adelante. Bien, ahora, estas formulitas que quienes ya llevaron cálculo en la prepa las recuerdan, ¿sí o no? ¿Sí la llevó en la prepa? ¿Cuál bien? ¿Sí la vio? ¿Ya se acordó, verdad? ¿En dónde? ¿Sí lo vio o no? ¿Cómo que? ¿De dónde viene? ¿De dónde? Esa es la que está aquí en cita, ¿no? Bueno, pues ahora lo va a ver para que también se ponga abusado. Bueno, ya se acordaron, ¿sí? Entonces, estas formulitas sí hay que aprendérselas, por lo menos hasta las trigonométricas, por lo menos, sabérselas bien. ¿Por qué? Porque vamos a ver otras más complicadas, vamos a integrar funciones más complicadas, entonces tienes que dominar estas que son ya sencillitas de cajón para que puedas hacer las otras, si no, no las vamos a hacer. Ahora, la pregunta es, ¿estas fórmulas de dónde surgen? Pues muy sencillo, surgen de lo que hemos estado comentando, de esa pregunta, ¿qué tengo que derivar para que me dé esto? ¿Sí? Por ejemplo, ¿a quién tengo que derivar para que me dé e a la x? Pues e a la x, pero más un número, ¿verdad? ¿Qué tengo que derivar para que me dé seno? Pues menos coseno, pero más un número. ¿Qué tengo que derivar para que me dé coseno? Pues el seno, ¿verdad? Sí, porque la derivada del seno me da el coseno, pero obviamente el seno es con más cualquier número. Entonces, así es como surgen estas fórmulas. Algo parecido a lo que pudiéramos llamar matemática inversa, ¿verdad? Algo así como la ingeniería inversa. Era lo que yo les decía a sus compañeros del otro grupo. Si han escuchado hablar de esta palabra, ¿no? De este término. ¿Qué entienden por ingeniería inversa? Pues así como que, bueno, no es como para desintegrar como procesos y hacerlo de una manera, ¿sabes? Como que al revés, por así decirlo. Bueno, la ingeniería inversa es como su nombre lo dice, al contrario de la ingeniería. Generalmente en la ingeniería empezamos de cero o empezamos de ciertas bases para diseñar, experimentar, mejorar y llegar a un producto mucho mejor. Así es como va la ingeniería, ¿no? En ese sentido. La ingeniería inversa va al revés. Algo que ya está muy bien hecho, empezamos a investigarlo más o menos como dice su compañero, sus partes, los elementos que la constituyen, los materiales utilizados, el diseño usado, empezar a ver para qué sirve tal o tal componente del producto, qué función tiene tal cosa dentro de un todo. ¿Para qué? Para obviamente entender cómo funciona y cómo podemos mejorar, pero se parte de algo que ya está hecho. ¿Sí? Así es como funciona la ingeniería inversa. Y eso de la ingeniería inversa se utilizó mucho, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Los aliados capturaban, por ejemplo, bueno, no capturaban, de hecho, Alemania pudo haber ganado esa guerra, hay que decirlo, ¿sí? O sea, literalmente, pero no tenían ya los recursos. Entonces, por ejemplo, sus tanques que eran los mejores, pues ya no tenían gasolina y lo que hacían era pues dejarlos, porque ya los podían mover, ¿sí? Imagínense, eran monstruos enormes de 60, 70 toneladas que con un litro de combustible, con un litro de diésel, pues nada más se movían como 2 kilómetros, 1 kilómetro, ¿no? Por litro de diésel. Imagínense todo lo que tenían que consumir esas máquinas enormes, ¿no? Pero estaban muy bien hechas. Entonces, como ya había escasez de combustibles, pues lo que tenían que hacer los alemanes pues era abandonar sus tanques
ya no los podían mover, tenían que hacer eso, aunque lo que se aconsejaba era que los destruyeran para que los aliados no los capturaran y no les aplicaran ingeniería inversa para que supieran cómo funcionan. Pero hubo muchos alemanes que pues ya mejor los dejaban porque ellos ya querían que se acabara la guerra. ¿Sí? O sea, eso hay que decir, los alemanes ya querían, muchos ya querían acabar con la guerra. ¿Sí? Entonces pues dejaba para que los aliados capturaran y por ejemplo vieran cómo funcionaba su mejor tanque, que era el Tiger. ¿Sí? Obviamente era un tanque indestructible, nunca lo iban a poder destruir con los tanquecitos estadounidenses, el Sherman, que era un tanque muy feo, y la única ventaja de ese tanque era que había miles de ellos y solamente había unos pocos cientos de Tiger. ¿Por qué? Pues porque ya no había tantos recursos. ¿Sí? Por eso Alemania pudo haber ganado si hubiera tenido los recursos. Entonces, pues así se dieron cuenta, ¿no?, de la tecnología que tenían los alemanes y que tenían que diseñar tanques más potentes, con más poder de fuego, con mayor blindaje, para que le pudieran hacer frente pues, a esas máquinas avanzadísimas que tenían los alemanes. ¿Sí? Bien, entonces estas formulitas tienen que estar bien memorizadas. ¿Sí? Tú vas a decir, pero ¿puedo sacar formulario en el examen? Mira, yo no niego que saquen formulario, o sea, vamos, lo permito, pero ¿estás de acuerdo que en un examen, entre más rápido lo hagas es mejor, porque vas a tener tiempo para revisarlo, para checarlo? Entonces imagínate, si tú no dominas tu formulario, porque no es nada más tener la fórmula y el formulario, es dominarlo, es saber y conocer las fórmulas con las que cuentas, ya nada más utilizarlo como una especie de respaldo. Aquí tengo esta fórmula, la tengo en el formulario, es así. A ver, sé que es así, a ver, así, ¿verdad? Si no dominas tu formulario, ni siquiera vas a saber que ahí tienes la fórmula y te vas a tardar más. ¿Sí? Entonces, veamos el formulario como una herramienta de estudio, no como un motivo para hormonear. ¿No? Aguas. ¿No digo? Bien. Luego viene que se llama teorema del cambio neto. El teorema del cambio neto pues es prácticamente una visión un poco más práctica del teorema fundamental del cálculo versión 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que el teorema fundamental del cálculo versión 2 pues es así. Ya dijimos que si no le pongo diferencial a una integral está mal, ¿eh? Aguas. ¿Sí o no? Bien. Ese es el teorema fundamental del cálculo versión 2, o parte 2, donde la derivada de la f mayúscula es el integral, es f de x o f minúscula. Por eso se llama antiderivada. F de mayúscula de x es la antiderivada. ¿Sí? O sea que, ¿qué cosa? Que esto es esto. ¿No oigo? ¿No oigo? Sí. Ahora ustedes me van a decir, pues ¿dónde quedó la C? ¿No? ¿Dónde quedó la C? Luego te lo voy a explicar, pero se va a cancelar. Porque haz de cuenta que es esto en B menos esto en A, pues te va a quedar C menos C hasta la vista verídica, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pero luego lo vemos. Bien. Ahora, si se fijan, esto que yo tengo aquí es exactamente lo mismo que tengo acá. ¿Sí? A ver, integral de AB de f minúscula de x, pero ¿quién es f minúscula de x? F minúscula de x o f de x es la derivada de f mayúscula. O sea que yo puedo escribir esto de esta forma. ¿Sí están de acuerdo?
yo puedo escribir esto de esta forma, partiendo de esta hipótesis. ¿Sí se entiende o no? No, te vas a tener que volver, ahí quédate un poquito, le vas a tener que aprender. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué sucede? Que aquí hay una ventaja. Aunque esto y esto es lo mismo, aquí hay una visión un poco más general. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo al integrando no como una función, sino como una derivada. Aquí estoy integrando a una derivada. Claro, esa derivada es la función, pero ya lo estoy viendo como derivada. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que ocurre mucho en la naturaleza son cambios, son derivadas. Producción por día, producción por mes. Toneladas por año. Ingresos por mes. Litros por minuto, metros por segundo. Corriente, por ejemplo, amperes, que es corriente por segundo, corriente por unidad de tiempo. ¿No? En un problema de tránsito, vehículos por minuto. Entonces, en cuestiones prácticas, lo que yo analizo son tasas de cambio, son variaciones. Entonces me conviene ver eso que quiero integrar como una tasa de cambio. ¿Sí se entiende? Sí. Y eso es importante porque yo por ahí, luego les voy a mostrar unos libros que tengo cuando yo leía, que estaba bien chiquillo, también estaba yo en la primaria, pero ya nos interesábamos por esas cosas. Y hay un libro que se llama Matemáticas, se los voy a mostrar, es un libro muy bueno, no tiene prácticamente nada de ecuaciones, sino que es pura historia de la matemática, y aparte de que es historia de la matemática, también habla acerca de las ramas de la matemática. Y la parte del cálculo le empieza bien poético. Ahí el autor sí se ve que supo hacerla, no era muy buen autor. Y decía, nada en el universo es estático, todo cambia. Y sí, todo cambia. Lo único que no cambia es el absoluto. Es lo que conocemos como absoluto, que desde un punto de vista religioso podemos llamarle Dios. Pero fuera de ahí todo lo demás cambia. Aquí todo cambia, en el universo todo cambia. Ya en un plano más trascendental, pues ahí sí ya muy aceptada y pudiera ser incluso ley porque ya hay situaciones que lo sostienen. Pero todo está cambiando. Por eso es que nos conviene visualizar a la integral de una derivada. Y por eso se llama teorema del cambio neto. Teorema del cambio neto. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es integrar a una tasa de variación de un valor inicial a un valor final para obtener el cambio que hubo de esa variable, el cambio total que hubo o neto de esa variable de un valor final a un valor inicial. Y aquí lo tenemos. Aquí está, teorema del cambio neto. Acuérdense que yo ya les he comentado que la derivada la pudiéramos entender como las fotografías, ¿sí o no? La captura del espacio en ese instante, fotografía. Pero si yo luego junto todas esas fotografías en una secuencia ordenada, pues voy a obtener una película, ¿sí o no? Un total de movimiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy, por ejemplo, sumando o integrando? Variaciones estáticas, por así decirlo, porque son instantáneas, pero del comienzo de la primera foto a la última foto. Y entonces, si yo sumo todas estas secuencias que obtengo, pues la película. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? No sé, el movimiento del muñequito.
¿Sí? Eso es lo que viene siendo, por así decirlo, de forma un poquito práctica, que llama el cambio neto. Pero aquí hay unas aplicaciones un poco más prácticas en ingeniería. Fíjense, si BDT es el volumen del agua en una reserva en el tiempo T, entonces su derivada es la tasa en la cual el agua fluye dentro de la reserva en el tiempo T. Pues claro, ¿cuáles son las unidades del volumen? Metros cúbicos de agua, por ejemplo, metros cúbicos. ¿Y cuáles son las unidades de la variable independiente? Segundos. Entonces, B' de T, ¿cuáles serían sus unidades? Metros cúbicos por segundo o por minuto. Creo que es mejor minuto, ¿no? ¿Sí? Es decir, eso es un flujo de agua, es un caudal. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero calcular el total de esa tasa de variación de un instante inicial a un final, ¿qué voy a obtener? El volumen total del agua. Por eso se llama cambio neto. Pero vean, aquí son volumen, pero volumen obtenido al integrar un caudal. Volumen por unidad de tiempo. Y todo esto son simples matemáticas, porque recuerden que esa prima implica que hay un dt, y ese dt ingresó con la otra, ¿no? ¿Sí o no? No oigo. ¿Por qué se espanta? ¿No? Se queda así como, no, está fácil, ¿sí o no? Ah, yo creí que estaba así como diciendo, ching, ya valió. Está fácil, ¿sí o no? No, tampoco, pero así como, ya está, me está echando carrilla de que luego dice, si CDT es la concentración del producto de una reacción química en el tiempo T, entonces la tasa de la reacción es su derivada con respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo integro esa derivada de un valor inicial a un valor final, ¿qué voy a obtener? La cantidad de producto obtenido en ese lapso de tiempo realizado por esa reacción química. ¿Sí? Es un cambio neto. Aquí hay más ejemplos. La tasa de crecimiento de una población, pues es la derivada de la población con respecto del tiempo. Si yo integro esa tasa de variación de un instante t a un instante, perdón, de un instante inicial a un instante final, pues obtengo el total de, bueno, el total de la población con la que creció la inicial. Si es un cambio neto en la población. ¿Sí? Ahora, aquí hay más ejemplos, los pueden ver ustedes. Pero vámonos a este último. Si deseamos calcular la distancia del objeto, de un objeto que viaja durante un intervalo de tiempo, nosotros debemos de considerar los intervalos donde la velocidad es positiva, es decir, la partícula se mueve a la derecha, y también los intervalos donde la partícula se mueve a la izquierda, o cuando es negativa. En ambos casos, la distancia se calcula integrando el valor absoluto, aunque ahorita les voy a decir que lo correcto es otra cosa, valor absoluto de b de t, que es la velocidad. A ver. Velocidad y rapidez es lo mismo. ¿Son diferentes o hay alguna relación entre ellas? ¿Qué les digo su propio de física? Esa materia chingona y padre. Sale. ¿Ya lo llevaste? Ah, pues ahí está. Está fresco todo. Aquí. A ver, entonces, ¿qué carreras son? A ver, échele. ¿Es lo mismo? ¿No? ¿Es diferente? ¿Qué son diferentes y qué son lo mismo?
Dije velocidad y rapidez. A ver, ¿tú levantaste la mano? ¿Yo? No, pero según yo eso es diferente. Según yo una es una... No, pero no según tú, ingeniero, según lo que es, pues como ya lo estudiaste. Eso es diferente porque, si no me equivoco, es porque una es una magnitud escalar y otra una vectorial. Una es un vector, una magnitud vectorial, y la otra es una magnitud escalar. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es cuál? A ver, ya su compañero comentó algo. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la magnitud escalar y la velocidad es la magnitud vectorial? La rapidez es la escalar y la velocidad la vectorial. Bueno, muy bien, efectivamente. ¿Hay alguna relación entre ellas? Son, o sea, sí son diferentes. Una es una magnitud vectorial, otra es una magnitud escalar. ¿Pero hay alguna relación? A ver allá, ingeniero. A ver, el ingeniero que acaba de ir por su agua. ¿Qué? ¿Velocidad y rapidez es lo mismo? ¿Qué diferencia hay? Velocidad y rapidez. Ajá. No, velocidad es como es la variación entre la distancia recorrida y por el tiempo, ¿no? ¿Y la rapidez? Es de un punto a otro. No, ahí estás confundiendo cosas. A ver, allá hay ingeniero, se ve que tú quieres participar. Adelante. Sí. ¿No qué? Aguas, ingenieros. Imagínense que. A ver, ingeniero, ¿usted qué me opina de por qué no están funcionando las máquinas? No, pues no sé. Aguas. A ver, ¿tú qué estás haciendo? Ándale. Es que en relación, por ejemplo, se escribe el desplazamiento de un objeto. Sí hay relación, no son lo mismo, pero sí hay relación. A ver, en cálculo vectorial, bueno, de hecho también en física. En física, toda magnitud vectorial tiene asociada una magnitud escalar que viene siendo su intensidad, magnitud o norma. ¿Sí? Todas. Tanto así que todo vector, eso lo van a ver en cálculo vectorial, todo vector es su magnitud por un vector unitario. Por ejemplo, si yo digo que voy manejando a 100 kilómetros por hora, ¿eso qué es? ¿Velocidad o rapidez? Es una velocidad. ¿Es velocidad? No, es rapidez. Es rapidez. Pero si digo voy manejando a 100 kilómetros por hora rumbo a Celaya, ahí ya es velocidad. ¿Por qué? Porque estoy introduciendo uno de los elementos de un vector, que es el sentido y la dirección. En el otro no decía sentido ni dirección, o sea, no decía hacia dónde iba. Nada más decía la intensidad de la velocidad, que era 100 kilómetros por hora. Por eso les digo que la rapidez es la magnitud o intensidad de la magnitud vectorial. Y en eso es donde están relacionados. El escalar, la magnitud escalar es la intensidad, magnitud o norma de la magnitud vectorial. Ahora, ¿qué viene siendo norma? Norma es esto como valor absoluto. Lo que pasa es que valor absoluto se utiliza en números reales, pero aquí las magnitudes vectoriales no son números reales, son vectores. Entonces ahí ya se utiliza el concepto de longitud, magnitud o intensidad, que también a veces se le llama norma, que viene siendo el equivalente a la distancia, porque la interpretación del valor absoluto es la distancia con respecto al origen de un número. Nada más acá es lo mismo, nada más que pues en más dimensiones. Por eso es que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Eso lo veo en físico, ¿sí o no? Sobre todo cuando están viendo lo de estático. ¿Sí
no puede ser posible, le están haciendo mal. ¿Sí? O sea que. Ahí está. ¿Vale? Que se exijan que les den esas materias. Es más, miren, a ver, ¿tú de qué carrera eres? Sistemas. ¿Sí o no ustedes les pueden ayudar a sus compañeros a que estudien esas materias en lo que se las dan? ¿Sí o no? Pueden entrar bien aquí a las clases, ¿verdad? Sobre todo para que sea así más bonito todo. Pero sí exigen que se las den, que no se van. No. Es más, apóyennos, vayan, también echen un montón ahí en la dirección. ¿Verdad? No se vale. Porque si la lleva, a ver, si o no, ¿verdad? Que es poco son unas mieles bien fregonas. ¿Verdad? Bueno, a ver, sale. Entonces, fíjense, aquí está lo importante. Pregunta. Vamos a suponer que yo soy aquí. De aquí a la puerta son 5 metros. Le medimos ahí con un fluxómetro 5 metros. Entonces, si yo, por ejemplo, me muevo de aquí a la puerta y luego de la puerta nuevamente hacia acá, ¿cuánta distancia recorrí y cuánto desplazamiento recorrí también? ¿Cuánta distancia? 10. ¿Qué desplazamiento? 0. El desplazamiento entonces es un ¿qué? Un vector, y la distancia es un escalar. ¿Sí? El desplazamiento es vector. ¿Por qué? Porque ahí sí importa el sentido. Fueron 5 positivos y 5 negativos. La suma me da 0. En el escalar, que es la distancia, no importa, simplemente lo que recorrí total. Fueron 5 y 5, 10. ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Sí? Bien, por eso es que para sacar la distancia no me interesa el signo, no me interesa. Por eso es que la distancia es la integral de la rapidez. Vean, aquí está. La distancia recorrida es la integral de la rapidez, siendo que la rapidez es la norma o intensidad o magnitud de la velocidad. Ahí no me interesa el signo. ¿Sí? Cuando estuvimos viendo el teorema fundamental del cálculo, otros ejercicios, hubo uno muy bueno que incluso yo les dije, miren, les expliqué, que te decían que lo interpretaras como áreas, pero les dije, miren, vean cómo si dibujamos la gráfica, esta parte queda debajo, va a ser un área negativa, esta parte es un área positiva porque queda por arriba. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces lo hicimos de dos formas. ¿Cuáles fueron? Una fue sacando la negativa, poniéndole el signo, otra la positiva y la sumamos. Esa fue una. Y la otra fue automáticamente integrar en todo el intervalo. ¿Y qué pasa? Que me da lo mismo. Y yo les comentaba que la integral automáticamente considera el signo. Automáticamente. No necesito yo ver si en tal parte es positiva o en tal parte es negativa para hacer esa suma. Al integrar, siempre y cuando sea continua, automáticamente lo va a hacer con todo y sí. ¿Queda claro? Entonces, si yo integro la velocidad, obtengo desplazamiento. ¿Por qué? Porque ahí sí estoy considerando signo. Pero si integro rapidez, obtengo distancia, porque ahí no me importa el signo. ¿Sí se ve la diferencia? Por eso les puse ahorita el ejemplito de desplazamiento y de distancia. ¿Queda claro o no? Y aquí lo vemos, mira, desplazamiento es cuando integras la velocidad, y ahí sí importa el signo de las áreas. La 1 es positiva, la 2 negativa, la 3 positiva. Pero si voy a sacar distancia, no me interesa el signo. Entonces, simple y sencillamente es la suma de las tres áreas. Por eso es que para la distancia es por
valor absoluto, o bueno, intensidad o magnitud, que viene siendo la rapidez. ¿Queda claro? No oigo. Mira nomás. No, si nos da tiempo. 3 minutos. Sí, pues es que no se vale que se vayan con las ganas. A ver, adelante, de aquí del 1 a 4. No, tampoco se agarren los facilitos. Así como, ya paré. No, no voy a ni tenemos 3 minutos. El 2, el 3. El 3. A ver. Integral del coseno cúbico de x es igual a seno de x menos 1/3 del seno cúbico de x más c. ¿De qué se trata? Se trata de que demostremos que efectivamente esta ecuación es correcta mediante derivadas. Apágale por favor, ingeniero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta es una integral indefinida, una antiderivada o primitiva, y la antiderivada es esta. Entonces, ¿cómo demuestro que esto es correcto? Derivando la antiderivada, y me debe de dar el integral. ¿Quedó claro? Muy bien. Bien, pues vamos a hacerlo. Aplicamos la propiedad de linealidad y de multiplicación escalar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién es la derivada del seno? Coseno. Luego, menos 1/3. ¿Quién es la derivada del seno cúbico? 3 seno cuadrado de x por la derivada del seno, que es coseno. ¿Sí se acuerdan que aquí se aplica la regla de la cadena, verdad? Es la de u a la m. M por u a la m menos 1 por la derivada de u con respecto de x. ¿Están de acuerdo? Oigo. Más derivada de c, que es una constante c. Bien. ¿Qué hacemos? Mira, ¿están de acuerdo que puedo factorizar el coseno? Cancelo el 3 y me va a quedar así: 1 menos seno cuadrado de x, nada más. ¿Sí se entiende? ¿No? Sí. Bien. ¿Y quién es 1 menos seno cuadrado de x? Pues coseno cuadrado. ¿Se acuerdan de la pitagórica, verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuánto me da coseno de x por coseno cuadrado de x? Coseno cúbico de x. Ahí está. ¿Ok? Está facilito, ¿verdad? Bueno. Se acabó la clase, pero no se preocupen, mañana Dios mediante continuamos. Que pasen buena tarde. Porque voy a hacer a ver ustedes.